hermanos, amigos, toda esa maravillosa audiencia que domingo tras domingo está con nosotros. Hoy les saludo en nombre de mi familia, encabezado por mi esposa Esther, y este equipo técnico que está aquí trabajando duro, este equipo voluntario que le pone corazón, alma a esta transmisión para que ustedes puedan obtenerla en la mejor forma posible. Enviar un saludo a todos nuestros hermanos cepistas en 9 países, 10 países están por allí, cada uno de ellos. Desde aquí un abrazo, que Dios me los bendiga, que se cuiden y sobre todo que sigan dando testimonio del amor de Dios, que es lo más importante y lo más que te va a identificar ante cualquier persona, institución u organización. Estamos aquí hoy para dar gracias a Dios, sí, exactamente, dar gracias a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros. En medio de todo esto ha sido proveedor, protector, ha sido nuestro gran Dios para motivarnos y animarnos. Debemos admitir humanamente que lo que vivimos no es fácil, pero en todo eso pues hemos visto esta maravillosa manifestación del Señor. Así que oro contigo en acción de gracias. Padre, quiero darte gracias, muchas gracias. Esta mañana quiero agradecerte, Señor, el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, por la provisión, por guardar nuestra salud. Gracias, Señor, muchas gracias. Ciertamente, lo que decía el profeta Jeremías es una realidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y quiero agradecerte esta audiencia, Señor. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño incluso que está en sintonía hoy. Gracias, Señor. Gracias por poner en ellos el querer como el hacer. Gracias, Señor, por este medio a través del cual podemos comunicar. Gracias por las personas aquí, este personal técnico voluntario que hace posible todo esto. Y sobre todo, gracias, Señor, por la nueva oportunidad de predicar, de hablar tu palabra. Hoy, Señor, estamos muy contentos, pero muy agradecidos, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Me encantaría que dijeran después de mí: lo que comenzó con un milagro, terminará con un milagro. Amén. Como dice mi esposa, dijeron los hermanos, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos conocen alguna historia? Creo que todos los que estamos aquí conocemos alguna historia, empezando por nuestras historias personales. Recuerdo a mi familia, mis hermanos, mi mamá, cuando nos reunimos, comenzamos a contar nuestras historias. Y cuánto nos reímos de todos esos acontecimientos de nuestra infancia. Es lindo verdaderamente recordar, tener historias que compartir. Pero también nos han enseñado desde pequeños en la escuela a estudiar historia, así que conocemos la historia patria, los grandes personajes, las batallas, la independencia, etcétera. Y uno después de grande comienza a estudiar historia también, biografías de hombres, de mujeres importantes en la vida universal. Pero hay dos historias que verdaderamente marcan el comienzo y el final de la vida del ser humano. Marca las bendiciones, pero también la decadencia del ser humano. Marcan también estas dos historias una cosa que se llama victoria, una cosa que se llama cambios, transformación. Yo quiero hoy referirme en esta temática variada que he tomado para estas 4 semanas. Quiero hablarles de la historia del pecado y el perdón. Son 2 historias. La primera de ellas es una historia triste, terrible, una historia, si usamos alguna palabra, deprimente.
Pero la segunda historia es una historia de redención. Es una historia de recobrar lo perdido. Pero es una historia que está marcada también por el heroísmo, está marcada por el valor de alguien. Él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dentro de esa historia hay una expresión que se debe al apóstol Pablo, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, que está registrado en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito estas palabras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Palabra del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 23, para aquellos que toman nota. Felicito a las personas que toman notas. Hay preguntas que asaltan de manera violenta la mente del hombre desde hace mucho, no ahora, desde hace mucho tiempo. Son preguntas relacionadas, por ejemplo, con la vida, el comienzo de la vida. ¿Cómo comenzó todo? Preguntas relacionadas con la muerte. Y la siguiente pregunta ha movilizado a teólogos, a filósofos, buscándole respuesta: el mal. ¿Qué es el mal? ¿Cuándo comenzó el mal? Y la otra gran pregunta que asalta de manera violenta la mente de cualquier ser humano es el asunto relacionado con la muerte o con la vida del más allá. Y en esas preguntas, en cualquiera de estas que he mencionado, de estos temas, hay un sinnúmero de hipótesis, de teorías, bajo la concepción de la mente o de la inteligencia humana. Hay muchas. Esas preguntas tienen vigencia hoy. Esas preguntas, si usamos una palabra, no ha quedado fuera de moda. Siguen siendo palabras tendencias. Debemos comenzar en este par de historias preguntándonos por qué está tan mal nuestra sociedad. Y si la personalizamos, ¿por qué estamos así tan mal como sociedad? He estado leyendo algunas expresiones que he leído en comentarios en las redes sociales cuando se menciona una injusticia, cuando se ven las cosas tan mal. Expresiones como: este mundo es un asco. Y la gente ya comienza a hablar de manera despectiva de su propia sociedad. Pero ¿por qué estamos tan mal? Es increíble lo que se ha desatado en los últimos tiempos. Una maldad increíble como nunca. Donde hay un desprecio por la vida, hay un desprecio por el bien, hay un desprecio por el prójimo, especialmente el maltrato hacia los niños, el abuso en términos generales acerca de los niños. Y la respuesta categórica que yo como predicador, como un estudiante de la Biblia, puedo darles hoy, a pesar de todo lo que se diga desde las teorías sociológicas, de las teorías psicológicas o del pensamiento filosófico, me centro en la Biblia, la palabra de Dios, para responder que estamos así de mal como sociedad por una cosa que se llama pecado.
Cuando vas a la fuente de esta información, a la fuente de este mensaje que es la Biblia, después de la creación maravillosa, donde Dios concluye con la expresión es bueno. Todo le pareció bueno de esa maravillosa creación. Después de toda esa novedad y esa cosa tan extraordinaria, en el capítulo 3 entramos en un aspecto muy nefasto, muy oscuro, donde se habla de cómo Adán y Eva, por primera vez en la historia humana, conocen el pecado. Y ese pecado de lo que llamaríamos nuestros primeros padres se transmitió como un virus al resto de la sociedad, de esa pequeña sociedad, a toda la sociedad a través de todos los tiempos. De manera que encontramos entonces a un mundo contaminado por el pecado de Adán y Eva. Esa transmisión del pecado ha generado entonces consecuencias catastróficas sobre la sociedad. David, por ejemplo, dijo en una ocasión: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo decía algo que cuando uno lo lee así le parece extraño, porque estamos hablando de un hombre consagrado al Señor, pero está hablando de una realidad que es tuya y es mía. Escribiendo a los Romanos en el capítulo 7, versículos 19 al 21, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Qué expresiones tan retumbantes, qué expresiones tan profundas. Y que esas expresiones, escuchen bien, amigos y hermanos, audiencia en general, esas expresiones las hacemos nuestras, las haces tuyas y las hago mías. Queremos portarnos bien, queremos ser buenas personas, no queremos mentir, no queremos engañar, pero hay algo dentro, hay una naturaleza contaminada que se revela muchas veces contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento de la palabra de Dios. Él está hablando entonces en términos muy extremos acerca de la naturaleza humana. Por eso es que Pablo concluye en el capítulo 3, versículo 23 de Romanos: por cuanto todos pecaron. Pablo dice: no hay justo ni aun uno. Isaías dice: todos nos descarriamos, cada quien tomó por su camino. Ahora, realmente, ¿qué es el pecado? ¿Cómo conceptualizarlo? Y su concepto, su definición, no es tan letal como lo que hace. La palabra hebrea que más se acerca significa no dar en el blanco o errar al blanco. Tiene que ver con impiedad, confusión, transgresión, rebelión y sencillamente puede ser todo lo malo.
El pecado es la antítesis al bien. De manera que hay esa batalla interna en cada individuo entre el bien y el mal. Este pecado, esta definición, digámoslo así, recibe en la Biblia varias descripciones. Es decir, no solamente definimos la palabra pecado, sino que también la Biblia lo describe, desnuda realmente lo que es pecado. Y ese prolífero escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, de sus escritos, lo describe. Pero quiero tomar esta descripción de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Siempre digo la cita para los que están escribiendo. Y habla el gran apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y entonces aquí lo describe: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que indica entonces que esta descripción del pecado está reñida con el reino de los cielos. Hay un conflicto. No hay compatibilidad entre el pecado y el reino de Dios, y por lo tanto todos los que practican el pecado entonces no pueden heredar el reino de Dios, como lo dice el apóstol Pablo claramente aquí. De manera que, amigos, hermanos, estamos históricamente enfrentados a un gran mal. Hay enfermedades a las cuales todavía no se les ha conseguido un antídoto. Una de ellas, por ejemplo, es el cáncer. Y por mucho que los científicos batallan día a día para tratar de conseguir solución a esta terrible enfermedad, todavía no hay una vacuna, no hay una manera de cómo prevenir esto. Piensa conmigo, si una enfermedad del cuerpo, esa como otras, no tienen todavía un remedio, quiero decirte que humanamente, escucha bien, humanamente el pecado no tiene antídoto. Humanamente hablando, no tiene antídoto. Pudiéramos hablar de la educación, por ejemplo, como un medio transformador. Sin embargo, la educación no ha podido cambiar nuestra sociedad. Desde el punto de vista de las ideologías políticas, por ejemplo, el comunismo habla del nuevo hombre. Sin embargo, encontramos que no es así. Las ideologías no cambian al individuo. Pudiéramos hablar de los centros de reformación, como las cárceles, por ejemplo. A las cárceles van los delincuentes, van personas con problemas de conducta. Y supuestamente, en teoría, estos lugares son centros de cambio, de transformación. Hace algunos años, muchos años, hablaba yo con un muchacho que él fue delincuente, convertido al Evangelio, y estaba haciéndole una entrevista
y hablamos de la cárcel. Y él definió las cárceles como una universidad del delito. En otras palabras, una persona que entra a la cárcel por cometer algún pequeño delito, en su estadía allí aprende más acerca del delito, es influenciado y entrenado para hacer cosas peores. La conclusión a lo que he llegado aquí con esto que les he dicho es que humanamente no hay forma de cómo cambiar esto. El pecado, desde el punto de vista humano, está rodeado de intentos infructuosos, fracasados. Hay esas, las que llamaríamos las soluciones o explicaciones humanas al problema del pecado. Por ejemplo, la religión se ofrece como una alternativa. La religión, desde el punto de vista de ponerle coto al pecado a través de el pago de penitencias, ritos, rezos, etcétera, de cualquier religión. Cuando se endiosa la religión y no al Señor, hay problemas. Y eso es lo que está pasando hoy con la religión en el mundo. Que la religión se ha convertido en un ídolo. Y se cree que a través de la religión puede haber cambios. Decía el profeta Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y amonestaba el Señor a su pueblo allá en el Antiguo Testamento, porque fundamentaban su vida en ritos. Y el Señor en algún momento los amonestó y les decía, yo aborrezco estos ritos, estos sacrificios los aborrezco. ¿Por qué? Bueno, porque lo hacían como un intento religioso para el perdón, para la expiación. No había un corazón, no había una obediencia, no había un quebrantamiento, un verdadero arrepentimiento. Y ese es el gran fracaso de la religión. Muchos de sus líderes no se enfocan en lo que realmente es la solución. No son los ritos, las formas de tu organización. Algunos sencillamente entran en lo que yo llamo en una evasión. Ignoran desde el punto de vista racional las cosas de Dios. Sabiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hay gente que se burla de Dios, se burlan de la Biblia. Quieren dejar en ridículo a Dios con su conocimiento, con sus ideas. Pedro les llama burladores. Pero realmente en el fondo, escuchen bien esto que voy a decir, en el fondo lo que hay es una manera de evadir una realidad. Yo he conocido gente, a mucha gente, en mis 40 y tantos años, he conocido a gente muy reacia al Evangelio, a la Biblia, a todo lo que tiene que ver con esto. Muy rebeldes.
burladores incluso. Pero en el momento de la muerte, en el momento de la enfermedad, en el momento en que son presionados por el final de la vida, he sido llamado para hablar con ellos. Los he atendido. Y ahora escuchan la palabra de Dios. Algunos se han convertido, otros no se salvaron desde el punto de vista físico, partieron de esta tierra, pero recibieron a Cristo como Salvador. Eso quiere decir que las personas evaden o tratan de ignorar las cosas de Dios, pero como decimos aquí en Venezuela, hay un llegadero. Hay un momento crucial en la vida y entonces ya no puedes evadir más, porque estás enfrentado por el Señor de la vida. Entonces, la gente trata de hacer su propia agenda, su propia escala de valores, confusa, por cierto. Isaías decía, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Isaías plantea aquí una verdadera confusión de valores. Increíblemente. E invierten los valores. Y eso está pasando hoy en nuestro mundo. Está pasando tremendamente hoy. Donde hay gente que busca justificar su maldad. Ahí están los pederastas buscando justificar lo injustificable. Buscando leyes aprobatorias a sus conductas malas, pero para ellos eso es bueno. Y esto es para mencionar un caso. Hay una tremenda confusión en sus mentes. Decía el apóstol Pablo a los Efesios, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y una cosa, dice al final, por la dureza de su corazón. Todo lo que he hablado hasta ahora es extremadamente adverso, ¿verdad? Negativo, es triste. Pero les estoy hablando de la historia del pecado y la historia del perdón. Y todo esto llega con la historia del perdón. Es la solución. Es lo que yo llamo la solución divina, porque es la única solución que hay al pecado. Y es que una vez que el hombre peca, una vez que ese pecado se internaliza en Adán y Eva, y comienza esa historia desastrosa, terrible. Hubo un momento importante en que el Padre amoroso da una salida, una solución al problema humano del pecado, donde Él habla acerca de un amor suficiente de Dios por sus criaturas. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escuchen bien, voy a repetir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo malos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre. Por Él, gloria a su nombre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es la muerte, entonces, es la muerte del justo. Es la resurrección del justo que nos libra del pecado. La solución al pecado está determinado en el sacrificio de Cristo. Esto es tan poderoso. Cuando Jesús estaba ahí colgado de aquella cruz, Él derramó su sangre fue derramada. Y así como en el pasado se sacrificaba un cordero y esa sangre era rociada sobre el penitente, Jesucristo, como el Cordero de Dios, fue sacrificado. Y Juan dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano incluso, que tus pecados pueden ser borrados ya. Que la sangre de Jesucristo ha sido derramada para la limpieza de tus pecados. Así que llegamos a este punto por el sacrificio de Cristo. Cito al apóstol Pablo una vez más en su carta a los Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien salió por ti a esta escena. Jesús, el Hijo de Dios. De manera que esta historia del pecado termina con otra historia, que es la historia del perdón. El perdón maravilloso de Dios. Quiero citar nuevamente al apóstol Pablo en su carta a los Efesios para hablarnos acerca del perdón. En quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay gente que vive inmersa en el pecado y no ha llegado a tener conciencia de que está haciendo lo malo. Hay gente que tiene conciencia del mal que hace y vive atormentado por la culpa. Hay otros que hicieron el mal, se arrepintieron, el Señor los ha perdonado, pero se siguen creyendo culpables. Hoy, para cualquier situación que he mencionado, el Hijo de Dios es suficiente. Esta mañana yo quiero invitarte a ti, amigo, amiga mía, que todavía no les ha entregado tu corazón a Jesucristo. No sé qué esperas realmente. Pero tú puedes hacer hoy un acto de contrición. Hoy puedes dar ese paso importante para vencer el pecado, que es la confesión. Si confiesas tus pecados, el Señor los va a perdonar. Él es suficiente para perdonar tus pecados.
si quieres hacer conmigo hoy esa decisión, márcala con esta oración de fe que expresas desde tu corazón y que yo simplemente te ayudo. Pero desde tu corazón es donde está el verdadero sentido del arrepentimiento para alcanzar el perdón de Dios. Pon tu mano sobre tu corazón y repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, hoy entiendo profundamente mi condición de pecador. Vengo ante ti porque tú eres la única opción, la única solución a mis pecados. Te pido hoy que me perdones. Hoy confieso delante de ti todos mis pecados y te pido que me perdones. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Necesito vivir en conformidad a tu palabra, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Si has hecho esta decisión, pues te felicito y te animo a seguir adelante. Lee la palabra del Señor. Ora. Busca gente santa y sabia que te ayude y te oriente. En breve vamos a colocar en pantalla nuestras redes sociales. Puedes escribirnos, podemos ayudarte con estudios bíblicos para tu desarrollo como hijo o como hija de Dios. Estoy seguro que tu nueva vida en obediencia al Señor será grandiosa para la gloria de Dios y la bendición de tu vida. De esta manera llegamos al final de esta conferencia el día de hoy. Recuerden, en pantalla están nuestras redes sociales. Suscríbanse, por favor. Necesito que me escriban, necesito saber que esta palabra ha sido comprendida y cómo ha bendecido sus vidas. Así que los espero el próximo domingo y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un gran abrazo de despedida. Amén.